¿Qué creen, amigos míos? Me encuentro con el máster, con uno de los grandes. México, Estados Unidos, Sudamérica. ¿Cuántas anécdotas no ha vivido? ¿Quién, maestro? Soy su amigo Carlos y tengo todo el tiempo del mundo con los Diners desde sus inicios. Hace 59 años el grupo se inició. Desde ese tiempo ando con el grupo. He tenido la suerte, la dicha de pertenecer al grupo y hacer pues infinidad de andanzas, como dice aquí el compañero. Hemos estado por todos lados, Sudamérica, Centroamérica, toda la república nos la conocemos de pe a pa, Estados Unidos. Y anécdotas, pues ¿qué les puedo contar? Pues tardaría yo años contándoles tantas anécdotas. Imagínense nomás en todo este tiempo todo lo que pasa uno. ¿Quién inició con los Diners? Abel fue el primero? Abel fue el original, el primero. Abel. Él le puso el nombre, creo, al grupo. ¿Eras amigo de Abel? Sí, éramos ¿La juventud? todos nos conocíamos en Mérida. Éramos amigos en la escuela. Cursábamos en ese entonces la secundaria. Pues éramos muy chamacos todos en ese entonces. Cursábamos la secundaria. Imagínate. Todos éramos muy conocidos por el ambiente. ¿Sabes a quién me recuerdas demasiado? Ajá. En paz descanse, a un gran amigo que tuve y que, por cierto, cuando lo entrevisté y llevaba yo mi gabardina, llevaba yo mi sombrero, me pusieron el inspector Ardilla, Mario Gutiérrez. Y lo menciono así porque tu agrupación, los Diners, tiene algo que no muchas agrupaciones tienen. Número uno, no hay que Diners 1, Diners 2, como la Sonora Santanera, con todo el debido respeto, Sí. como la Sonora Dinamita y tantas otras agrupaciones. Los Diners siguen siendo los Diners. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo, digo sin querer ofender a nadie, ¿no? Pero la manera en que tocamos es muy diferente a como tocan la mayoría de los grupos. El sureste, lo que es Yucatán, tiene algo muy peculiar. Su música es muy distintiva, vaya, es diferente. La forma de sentir la música creo que en el sureste la tenemos diferente que la de otros lados. Y creo que a eso se debe mayormente, que todos los que hemos integrado el grupo, pues lo hacemos de una manera diferente a los demás. Entonces tal vez no sea tan fácil imitar el grupo porque es diferente. La mayoría de los grupos siguen una línea de ensayo, una línea de tocar más o menos muy parecida. Por eso es que hay muchos grupos que no se identifican por su sonido, sino porque se dejan llevar por las corrientes musicales. Entonces nosotros las corrientes musicales las hemos adaptado a nuestra forma de tocar. Y tal vez a eso se deba de que sea un poco más difícil que haya en otros grupos que toquen nuestra música. Los Diners... Sobre todo que te digo, nosotros Ajá, incluimos mucho saxofón, mucho sonido de saxofón en nuestras grabaciones. Y actualmente pues ya los grupos no tienen pitos, no tienen saxofones, ni trompetas, ni nada. Entonces se han dejado llevar pero más por los teclados, por los sintetizadores. Y por eso es que todos se parecen, porque no tienen metales. Entonces ahí creo que radica la gran diferencia. La distinción de los Diners, querido público, hace poder ensamblar pues algo muy padre y desde lo que oí lo quiero comentar. Sus melodías tienen tanto el poder adquisitivo de irnos a la bullicia como también a una parte sentimental. Pero ¿qué es lo mejor de los Diners? Esa bullicia, por ejemplo, la bala que va la bala y la tienes que bailar, o la de, por ejemplo, la que escuchamos y es un exitazo, la del Perico y yo. Tú, vámonos. Bueno,
El Perico, hay una anécdota muy distintiva de esta canción. De esta canción. Esta canción es de un señor que se llamaba, ya falleció, Salvador Velázquez. Él componía ranchero, no componía tropical. Como pertenecía a la misma casa grabadora que nosotros, en ese entonces CBS Columbia Internacional, nos lo pusieron y él se adaptó, de verdad se adaptó muy bien al grupo para empezar a componer tropical. Y le grabamos muchísimas canciones, El Perrito Viejo es de él también, La Cumbia de la Selva, El Gorilón, y muchas que le grabamos. Pero esta del Perico y yo, muy en particular, él ya la tenía hecha y era un tango. Era un tango. Era un tango. Si te das cuenta. Era un tango. Él la compuso originalmente porque es una tragedia. Yo muchas veces me había preguntado por qué el éxito de esa melodía. Cuando empecé a darme cuenta a cuántas personas se identificaban con esta melodía, que su vieja los había dejado pelones, que llegaban a su casa y no encontraban nada. Yo no tenía idea que a cuánta gente le había sucedido esta situación. Entonces tanta gente, me di cuenta que fue el éxito, porque mucha gente se identificaba con eso. Y ya después de pasar el tiempo, pues se te pasa el coraje y te queda la risa nada más. Y por eso es que se volvió chusca la canción. Porque en realidad es una tragedia. Imagínate, llega a tu casa y no encuentres nada, nomás dejaron el Perico. Es una tragedia. Entonces era un tango. Nosotros la pusimos esa parte de la tropical. poesía y de la gramática, ¿no? Que llegó a la casa, ¿no? Y que la encuentra barridita. Sí. Y que se va. Lo dejaron muy limpiecito. La señora se fue, la dejó limpiecita toda, pero se llevó todo. Esa es la situación. Es trágico, pero después pasa a ser cómico. Pero de la tragedia a una bala, a melodías de Chicoche, por ejemplo. Sí, bueno, tratamos de que, mira, nosotros cuando empezamos a tocar en la ciudad de Mérida, los grupos allá, en cierta forma suplíamos a las orquestas. Las orquestas tocan de todo. Nosotros tocábamos todo, tocábamos pasos dobles, tocamos rock and roll, cosas que no tocan otros grupos. Inclusive tenemos un popurrí donde tocamos cancán, tocamos el son de la negra, tocamos como mariachis. Entonces esa versatilidad es común en los grupos en Mérida. Y por eso es que tocamos un poco de todo, vaya. Tratar de que la gente se divierta. ¿Cuál es la manera mejor de divertirte? De que hables un poco de todo. Si es lo mismo, el mismo sonsonete, llega a aburrirte. Entonces, lógicamente, tratamos de que la gente no se aburra. Por eso es muy variado nuestro repertorio. Así como dices, puede ser una baladita, tocamos un rock and roll también, si se trata, un paso doble, de lo que sea, tocamos. Un cha-cha-cha, tocamos cha-cha-chas, tocamos mambos. Entonces nos acostumbramos a tocar de todo. Por eso es que es versátil, muy versátil el grupo. Que se divierta la gente, esa es la prioridad. De los Diners. La prioridad, claro que sí. Así es. Los Diners, una agrupación que ha dejado huella y testimonio exactamente con aquellos que vivieron exactamente esta parte de su música en los tiempos mozos. Hoy ya hay muchas agrupaciones, pero indudablemente los Diners aún todavía siguen tocando. ¿Y quién de ustedes, los que están allí atrás de estas cámaras, no recuerdan exactamente esta grandísima agrupación conocida como el Sonido Joven de México? ¿Por qué el Sonido Joven de México? Bueno, este eslogan lo inventó una persona que teníamos de locutor, un amigo muy querido que ya falleció, el señor Emilio Giacomo Cavazos. Después fue locutor de la Santanera, estuvo de presentador en la Santanera, pero antes estuvo con nosotros y él tuvo la feliz ocurrencia una vez de llamarnos así y se quedó, le gustó a toda la gente, inclusive en la casa grabadora lo utilizaban mucho en los discos y en todo el Sonido Joven de México. Pues pasado el tiempo nosotros decimos, bueno, nosotros ya no somos tan jóvenes,
Pero la música tratamos de que siga siendo joven. ¿Qué dice el eslogan? El sonido joven de México, no las personas más jóvenes de México. Dice el sonido. Entonces el sonido sigue siendo joven. Y yo lo veo de esa manera. Por eso nunca nos quitamos ese eslogan. Porque el sonido tratamos de que continúe siendo joven a través del tiempo. Y es que contagian demasiado. Bueno, tratamos de que sea así. Como te repito, que la gente se divierta. Uno va a un evento a divertirse. Y la obligación de los grupos, de nosotros, es darles diversión. Cada quien a su estilo, cada quien a su manera, cada quien como pueda hacerlo. Nosotros lo hemos hecho de esa manera. Tratamos de que sea la música variada, de que las melodías sean chuscas. Hay melodías inclusive para niños, el trenecito y cositas así. Tratamos de captar todo tipo de públicos. ¿Te fijaste? Entonces, esa ha sido la intención mayor del grupo. Siempre darle diversión a la gente. Cuando hablamos de los dinners o de cualquier agrupación musical, siempre existe lo bueno y lo malo. Pero cuando hablamos de lo malo son las partes de una tragedia que ni siquiera quisiéramos recordar. Pero cuando las volvemos a contar, tal vez pareciera que solamente fue un sueño y ahí terminó. Los dinners han tenido una tragedia que lamentar demasiado. Bueno, ha habido cosas malas. Un accidente una vez, me imagino que a eso te refieres, ¿no? Así es. Un accidente donde el vehículo donde viajaban las personas que nos armaban los instrumentos y todo, perecieron 4 de ellos. Un choque en la carretera, chocaron con otro camión. En la noche no se vio, estaba estacionado el otro, un camión maderero, entonces los troncos se metieron el parabrisas y desgraciadamente fallecieron 4 muchachos de nosotros. No fue nadie del grupo, nosotros veníamos en otro vehículo, pero sí fue una desgracia que lamentar. Estábamos regresando de la ciudad de Mérida, yéndonos al estado de Veracruz, allá por el estado, yendo por Villahermosa, cerca de Villahermosa pasó. Y pues son cosas que, ni modo, me imagino que a muchos grupos les habrá sucedido, inclusive elementos habrán perecido. Nosotros, pues por gracia del Señor no pasó eso, le pasó a otros que pues es una desgracia también, pero pues ni modos. Pues fue muy lamentable, la verdad, muy lamentable y muy triste de recordar, como dices, la verdad, muy triste, pero pues ya pasó. Fue hace muchísimos años atrás, ya más o menos se digirió todo eso, pero no se olvida, claro, siempre está en las mentes de cada quien. Ya, aquí seguimos. Las hazañas son importantes en una agrupación musical, pero mantenerse dentro del público, que los éxitos aún todavía sigan vigentes en este pleno 2023, es grande. Pero es más grande cuando una agrupación viaja y llega a otro país. ¿Cómo llegó por primera vez los Dinners a USA? Pues fue debido a la canción de la suegra. La canción de la suegra se grabó en 1971 y también tiene su anécdota. Ya habíamos todas las canciones que se iban a grabar en ese disco. Le llamaban en CBS, empezamos por fases, fase 1, fase 2, fase 3, según el número de disco que se grabara. Ese era, me parece que el tercero o cuarto disco, la fase 4 me parece, que tocaba grabar. Ya teníamos establecidos todas las canciones, esa canción no la teníamos en cuenta. Estábamos en plena grabación, recuerdo que llegó el promotor, él el promotor de discos en ese entonces, don Rafael Castañeda. Él es el que llevaba los discos a las radiodifusoras para promoverlos. Pero él tenía familia en Guadalajara, entonces había ido a Guadalajara y regresamos de Guadalajara. Llegó, estábamos grabando, cuando les digo, paren la grabación, les dijo a los ingenieros. Pero ¿qué pasa, Rafael? Oigan esto. Y en un tocadiscos chiquito, llevaba un disco chiquito, ves, grabaciones caseras. Oigan esto.
la puso, la suegra, hecha por un grupito que después fue grande también, los Struck, donde su líder era un yucateco también, Elber Moguel. Él es el autor de esa canción de la suegra. Entonces la grabaron ellos nomás por grabarla, todavía no eran famosos en ese entonces. Pero lo oyó Rafael y le dijo, oigan esto es para ellos. La oyeron, nuestro director artístico, la oyeron todos, dijeron, vamos a una cosa, paren la grabación, vamos a salir a comer nosotros. Mientras nosotros salíamos a comer, ustedes oigan esto, ensállenla y cuando regresemos la grabamos. Y en cuestión de una hora y media ensayamos la canción y regresando de comer la grabamos. Así, eso fue muy digerible. Fue como mandado por la divinidad de esa canción. Pues no lo teníamos en cuenta. A los 2 días ya estaba en las radiodifusoras esa canción, seguía sacar un acetato. A la semana ya se había hecho popular esa canción. Antes del mes ya nos habían contratado en Estados Unidos por esa canción que se hizo muy popular allá. En Los Ángeles, recuerdo que nuestro primer viaje a Estados Unidos fue a la ciudad de Los Ángeles en 1971, fue como en julio o en agosto del 71 más o menos. Y esa anécdota que no la teníamos en cuenta, nos la mandó el Señor y esa nos abrió las puertas de Estados Unidos. Después se hizo popular en otros lados, El Borriquito, ya terminamos de grabar el disco con esa canción de primer plano. Y fue la primera ocasión que fuimos a Estados Unidos. Del 71 al 81 estuvimos viajando a Estados Unidos 2 veces por año. Hacíamos giras de 6 fines de semana, que eran mes y medio, 2 veces al año, es decir que 3 meses del año nos la pasamos en Estados Unidos en ese tiempo. Durante 10 años estuvimos haciendo eso. En el 76 ya pegó el Perico y yo. Y grabamos el Perico y yo. Y fue cuando pegó más fuerte el grupo. Y empezamos a ir a otros lugares. Entramos a Veracruz, que no habíamos logrado entrar. No, a Veracruz, 11 años estuvimos yendo a los carnavales. Trabajamos todo el estado de Morelos, todo lo conocemos. ¿Qué les digo? Y ya no... Me cansaría tardaría 2 semanas diciéndote a tantos lugares que hemos ido. Pero sí, cada canción en su tiempo nos ha dado lugares, nos ha dado oportunidades, nos ha dado muchísimas cosas. Por ejemplo, la primera grabación que hizo el grupo fue en Costa Rica. ¿Qué te ibas a imaginar? Nunca habíamos ido ni siquiera conocíamos el Distrito Federal. Y en ese tiempo a Mérida iban a contratar a grupos para ir a la ciudad de Belice. Belice en ese entonces no era un protectorado inglés, era como si fuera un estado de Inglaterra. Entonces íbamos muchísimo a Belice y el que era cónsul allá, hondureño, hizo amistad con nosotros y allá fue la primera vez que nos llevaron. De Belice fuimos a Honduras, Salvador, Honduras, Guatemala, Salvador, que está pegadito. Guatemala, Salvador, Honduras, ¿cómo se llama? Costa Rica. En Costa Rica, cuando hubo oportunidad de grabar la primera, fue en 1964, la primera grabación. En Costa Rica. Así, una grabación, pero de las más corrientes que puedas imaginarte. No tenía ni equipo en ese entonces. Empezaban los estudios de grabación poco a poco. Se grabaron 2 discos, se grabaron. Eso fue en 64. En el 67 ya fuimos a México, llegamos a la Ciudad de México y a RCA Víctor grabamos nuestro primer disco en RCA Víctor en el 67 y en el 68 grabamos el segundo disco. No pasó casi nada, sino que nos retiramos, nos fuimos a CBS y como te repito, en el 71 la suegra, allá fue el estirón. Pero pues, imagínate cuántos años estuve aquí. Continuamos haciendo ruido.